recordemos que como iglesia nosotros tenemos una confesión de fe, al igual que muchas otras iglesias evangélicas que tienen credos, artículos de fe. Nosotros nos adherimos a una confesión de fe, que es la confesión de fe bautista de 1689, la cual fue firmada en Londres. Y hoy día ya estamos en el 5º capítulo de esta confesión de fe, que trata acerca de la providencia. Recordemos también que esta confesión de fe no es inerrante, no es inspirada, no es nuestra única regla de fe conducta. ¿Qué es lo que tiene estos atributos para nosotros? La Biblia. La Biblia es la única fuente de toda verdad. La confesión de fe nada más es un resumen, una bandera, nada más que tenemos, de la cual identificamos las cosas en las que creemos. Bien. Y vamos a fijar los objetivos de esta clase. Primero, vamos a explicar cómo se relaciona la providencia de Dios con la responsabilidad del hombre. Segundo, vamos a exponer lo que la Escritura nos dice sobre la providencia de Dios y el pecado, la caída de Adán y Eva. Hacer que esas cosas ocurran. El motivo por el cual usted está aquí ahora, por el cual su corazón está latiendo, por el cual sus ojos están abiertos, es porque Dios está subsistiendo su cuerpo, su vida, su alma. Aquí parece que ya tenemos el PPT. Bueno, segundo, que el alcance de la providencia es universal. Nada queda fuera de la providencia de Dios. Nuestros cabellos están contados, dice la Escritura. Ningún pájaro cae a tierra si no es porque Dios así lo quiere. Aún las cosas insignificantes como las más grandes. Napoleón ganó batallas porque Dios así lo quiso, pero un pájaro afuera tiene un nido porque Dios así lo quiere. Las cosas pequeñas y las más grandes están bajo el control de Dios. Y también habíamos visto que Dios usa los medios, Dios también obra sin los medios, por encima de los medios y en contra de los medios. Esto es lo que habíamos visto la clase pasada. Y les invito a ver esta imagen, una imagen de la luna llena en una noche con un poco de neblina, y nosotros hacemos el ejercicio de aplicar un poco lo de la clase pasada y decimos, bueno, ¿dónde está Dios acá? Nosotros podemos decir que la providencia de Dios está sustentando precisamente esa imagen. O sea, la luna fue creada con leyes preestablecidas, una ley de la gravitación, ¿no es cierto? La luna no está chocando con la Tierra, está en una distancia totalmente adecuada. Todo fue porque Dios así lo quiso. Y actualmente eso no deja de ser así porque Dios así lo quiere. O sea, la providencia de Dios está subsistiendo, preservando, haciendo que esta luna esté en ese lugar hoy. Y esto no va a cambiar hasta que Dios así lo quiera. Cuando a nosotros nos cuesta un poco
declarar esta verdad con la misma seguridad, de que Dios está bajo el control de todas las cosas. Cuando vemos imágenes como estas, como la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto judío, cuando vemos imágenes como el atentado a las Torres Gemelas, cuando vemos terremotos, es decir, ya quizás no tanto el pecado del hombre, sino desastres naturales. ¿Qué hay de estos niños que viven cerca de volcanes? ¿Qué hay de los niños que han vivido cerca de un tsunami? ¿Qué hay de, por ejemplo, los grupos yihadistas, como el ISIS, como Al-Qaeda, quienes son capaces de tomar a 21 cristianos coptos y asesinarlos en una playa, y esto a la vista del público? ¿Dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios en ese gobierno. Dios estaba precisamente gobernando todas esas situaciones. ¿Qué hay de la guerra en Siria también, que actualmente se está combatiendo? ¿Qué hay de los dictadores, por ejemplo? O sea, de cualquier falange política. Dios los puso ahí. ¿Está Dios en el control de todas esas cosas? ¿Hasta dónde llega el alcance de la providencia de Dios? ¿Y qué hay de tu propio pecado? Es decir, el último pecado que tú cometiste, ¿Dios estaba en control de eso? ¿O Él se retiró? ¿O Él no te estaba concediendo la vida en ese momento? ¿Tu respiración, tus ojos, lo que tú estabas haciendo, Dios lo estaba sustentando o no? Y esas son preguntas que dentro de lo revelado, vamos a tratar de contestar. Bien, tenemos 3 preguntas claves. La primera es, bueno, si es cierto esto, de que Dios sustenta, preserva y dirige todas las cosas, ¿cómo podemos decir al mismo tiempo que nosotros tomamos decisiones y de cuyos resultados somos responsables? Nosotros estamos constantemente tomando decisiones y los resultados de esas decisiones la Biblia nos lo imputa a nosotros, no somos responsables de ello. Segundo, ¿cómo Dios puede gobernar el mal y mantenerse santo? Es decir, ¿cómo Dios puede tener una intervención en el mal, tenerlo encuadrado, tenerlo controlado, gobernado y al mismo tiempo no mancharse con el pecado? Y tercero, un hombre incrédulo se mantiene en pecado por su propia voluntad, es decir, porque él no quiere creer, o es porque Dios no quiere revelarse a él. Entonces vamos a ver estos 3 elementos importantes. El primero, si Dios sustenta y preserva y dirige todas las cosas, ¿cómo podemos decir que tomamos decisiones de cuyos resultados somos responsables? Es decir, ¿cómo podemos decir que no estamos programados, que no estamos obligados por Dios? Nuestra confesión de fe dice al respecto: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. El lenguaje de la confesión quizás puede ser un poco enredado a primera vista, pero tomemos lo que está destacado, que Dios ordena todas las cosas de manera que ocurren según la naturaleza de las causas secundarias. Ahora, este concepto de las causas secundarias también tenemos que volver a tratarlo. Es un concepto que ya habíamos tratado como iglesia en la serie Los Decretos de Dios. Ahora, para los que tienen mala memoria, vamos a tener que insistir en ese concepto. El concepto de la causa primaria y las causas secundarias. Y vamos a tomar un ejemplo muy sencillo, que es de un hombre bebiendo un vaso de agua. Usted puede decir, pero eso es insignificante. Bueno, la Escritura dice, sea que comas o bebas, hace todo para la gloria de Dios. Este hombre bebe un vaso de agua, lo bebe el día de hoy. Ahora, ¿qué tuvo que ocurrir para que esto realmente pasara? Bueno, primero, Dios tuvo que haber decretado todas las cosas. O sea, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese, Dios ya había decretado todo lo que pasaría. Antes de la creación y antes de la creación del mismo tiempo, Dios ya había decretado que sucedan todas las cosas. Y todo ello, ¿qué propósito final tiene? La gloria de Dios. O sea, Dios hizo todas las cosas para su gloria. Y la providencia es precisamente el ejercicio continuo de Dios de que ese decreto sea tal cual como Él lo había hecho. O sea, en el plan de Dios, la manera en la que Dios hace que ese plan se cumpla es con su providencia.
Todas las cosas suceden porque Dios las decretó de antes y con su providencia las va haciendo, las va ejecutando, las va haciendo realidad. Por lo tanto, no hay desviaciones en el plan de Dios. Dios no se sale de su presupuesto. Él no tiene imprecisiones. Todas las cosas ocurren tal cual Él las decretó. Y en todo ese gran decreto de todas las cosas que tienen que ocurrir en el mundo, de todo lo creado, se encuentra que en un momento en particular de ese tiempo, este hombre bebe un vaso de agua. Y estas son las famosas causas primaria y secundaria. La causa primaria sería precisamente que Dios decreta todas las cosas y con su providencia hace que las cosas ocurran. Este hombre bebe un vaso de agua porque Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Este hombre bebe un vaso de agua porque está sustentando su vida, porque le está dando el agua, porque hace que bebe el agua, le da la vitalidad para hacerlo. Pero también existe una causa secundaria, que es el hombre. El hombre efectivamente bebe un vaso de agua. Él decide hacerlo. No está siendo obligado, oprimido, programado por Dios. Él realmente lo está haciendo. Decide tomar un vaso de agua y toma agua. Por tanto, hay una causa primaria y una causa secundaria. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que quizás todos ustedes están teniendo una especie de colapso mental, de decir, ¿cómo puedo relacionar ambas cosas? Es decir, ¿cómo puedo decir al mismo tiempo que Dios decretó todas las cosas y que yo libremente estoy tomando decisiones? La respuesta es, no se sabe. ¿Bien? La Escritura no revela esa relación. Y quiere ver un ejemplo bíblico en la huida de Jonás. Jonás es llamado a predicar el juicio de Dios contra una ciudad llamada Nínive. Muy bien. ¿Y qué hace él? Se va para el otro lado. Toma una barcaza, compra el boleto y se va en la dirección opuesta. ¿Qué es lo que ocurre? En el medio del mar ocurre una tempestad. Y los hombres que estaban ahí con él se preguntan, ¿qué habrá pasado? ¿Qué alguno de nosotros habrá enojado a los dioses? Ellos dijeron lo siguiente, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Hermanos, ¿quiénes echaron a Jonás al mar? Estos hombres que estaban con él en la barcaza. Pero el capítulo número 2, cuando Jonás lo había tomado este gran pez y él comienza a orar dentro del vientre del gran pez, él le dice a Dios, me echaste a lo profundo. O sea, tú, Dios, me echaste a lo profundo. Pero ¿cómo si el capítulo anterior habíamos visto que los hombres habían echado a Jonás a lo profundo? Y aquí dice, me echaste a lo profundo, aludiéndoselo a Dios. Ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Estos hombres toman la decisión y echan a Jonás al mar. Y al mismo tiempo, Dios está echando a Jonás al mar. Bien, ahí vemos la causa primaria, Dios decretando todas las cosas, con su providencia haciendo que todas las cosas ocurran tal como Él se las había planteado al principio, pero también hombres que están tomando decisiones libres y están actuando en ese momento por su cuenta. ¿Y de quién fue la responsabilidad de este cuasi delito de homicidio? De los hombres. Ellos dijeron, Dios, por favor, perdónanos, no ponga sobre nosotros esta sangre inocente. A Dios no se le imputa esta responsabilidad. Bien, ahí vemos un ejemplo. Al respecto, Wayne Grudem nos dice, la Biblia no nos explica exactamente cómo Dios combina su control providencial con nuestras decisiones voluntarias y significativas. Pero en lugar de negar una cosa o la otra, simplemente porque no podemos explicar cómo ambas pueden ser verdad, debemos aceptarlas las dos, en un intento de ser fieles a la enseñanza de toda la Biblia. Es decir,
Por una parte tenemos la soberanía, la providencia, los decretos de Dios, y por otro lado tenemos la responsabilidad del hombre. El hecho de que no podamos entender cómo las dos interactúan entre sí no significa que no sean verdad. El hecho de que no puedan encuadrarse en nuestro cerebro limitado, caído y pecador no significa de que no sean verdad. Entonces ya tenemos más o menos dentro de lo revelado contestada la primera consulta. Vamos a la segunda consulta. ¿Cómo Dios puede gobernar el mal y mantenerse santo, sin pecado? Es decir, que Dios no tenga responsabilidad por el pecado. Al respecto, nuestra confesión nos dice: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Bien, ahí vemos una declaración fuerte de lo que es la confesión de fe. Bueno, al respecto, nuevamente les pido que nos concentremos en lo destacado. Que Dios en su consejo, en su decreto, extiende todas las cosas. O sea, su providencia se extiende incluso al pecado, a la caída de Adán y Eva y a las demás acciones pecaminosas. El pecado también se encuentra dentro del decreto de Dios. Y esto dice la Escritura que no es por un mero permiso. Normalmente nosotros decimos, bueno, esto pasó porque Dios lo permitió. O sea, Dios permitió que pasara esto. Pero la confesión de fe a la cual vosotros, hermanos miembros, dijeron que eran fieles, dice que no es por un mero permiso. También la Escritura nos dice, ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. ¿Cuál es el fin completo de la revelación de Dios? Su gloria, la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios hace todas las cosas, inclusive incluye el pecado dentro de su decreto para manifestar su gloria. Y también nos dice que la pecaminosidad de las acciones de los hombres procede solo de ellos, no siendo Dios el autor ni el responsable por el pecado. Y vamos a ir viendo una serie de ejemplos bíblicos en las cuales esto se hace presente. Primero, la crucifixión de nuestro Señor. Nos dice en el libro de Hechos, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién crucificó a Cristo? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Sin embargo, esto no ocurrió porque sí, o porque a Dios se le haya salido de control, sino que esto estaba antes determinado para suceder. En Hechos también nos dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Estos varones israelitas, a los cuales se dice, ustedes lo hicieron. ¿Quiénes son responsables de esa crucifixión? Ustedes. Pero esto no ocurrió porque sí, o porque a Dios se le salió de control, o porque es una desviación de su plan. Esto ocurrió por el plan mismo de Dios. Él determinó que esas cosas ocurrieran. La traición de nuestro Señor, es decir, Judas, cuando traiciona al Señor, en este momento de la cena, él le dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero
¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Aquí nos dice dos cosas importantísimas. Por una parte, nada de lo que le ha pasado en la vida del Señor Jesús está al azar, nada se está improvisando, todo está determinado, todo está escrito. Y al mismo tiempo se nos dice, pero ojo, ¡ay del que lo traiciona! Otro evangelio nos dice que bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imaginemos esto. Y eso se encontraba dentro del decreto de Dios. La prueba de Job también podemos ver esto. Aquí vemos una conversación precisamente que sostiene Dios con Satanás. Nos dice en Job 1, verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, ¿quién está autorizando a que Job pase por esta gran prueba? Dios mismo. Dice que Job se levantó y rasgó su manto una vez que hubieron muerto sus hijos, su esposa lo abandona y sus posesiones son robadas. Rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, lo que está diciendo Job ahí es, bueno, Dios dio, Dios me quitó y Dios tiene que ser bendito. Y también que por todas estas cosas que ocurrieron están dentro del plan de Dios, del decreto de Dios. Y no hay despropósito alguno en Dios, no hay pecado en Dios, nada se le ha salido de control. También la Escritura nos dice, Job también, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, podemos ver aquí que al decir Job que también recibimos mal de Dios, él no pecó con ello. Son grandes verdades, ¿no es cierto? Bueno, también vemos otro ejemplo en la venta de José. José, el 11º de 12 hermanos. ¿Quién fue el padre de José? Jacob, ¿ya? Los 12 hijos de Jacob. José se volvió un poco irritante para sus hermanos porque tenía el favoritismo de su padre. Y estos hermanos, en un acto así horrible, venden a su propio hermano como esclavo a los egipcios. Y pasa que luego, después de mucho tiempo, José se vuelve nada más y nada menos que casi así como el ministro de Hacienda del faraón, a los que le habían vendido. Y la abundancia de Egipto, por la sabiduría que tenía José de haber guardado en los almacenes, hizo que estos hermanos después volvieran y reconocieran a José como el gobernador. Dice la Escritura, entonces dijo José a sus hermanos cuando se encontraron, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. O sea, todas las cosas que estaban ocurriendo en la vida de José, incluso este gran pecado que habían cometido sus hermanos, Dios lo había encaminado a bien. Lo dice más claramente en el capítulo número 50, estos versículos. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, ustedes, pensaron mal de mí. Ahí está el pecado. Pero Dios lo encaminó a bien. Ahí está la providencia de Dios. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sabemos que Dios se vale del pecado incluso para un propósito mucho mayor que es su gloria. El censo de David. David hizo un censo que no estaba autorizado, no estaba mandado por Dios. Y en este censo él iba a mostrar su desconfianza por parte de él
a Dios como su sustentador de todas sus fuerzas militares. Nos dice la Escritura que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Terrible pasaje para tratar de cuadrarlo con lo que hemos estado diciendo, ¿no es cierto? Al respecto nos dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado grandemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Quién pecó? David. David reconoce que es su responsabilidad y que las consecuencias de ese pecado son cargo de él. Entonces aquí tenemos un problema, porque las Escrituras nos dicen, por ejemplo en Santiago, que Dios no tienta a nadie, que no es tentado de nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. Y también las Escrituras nos dicen: porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, si solamente tuviésemos este pasaje, esto es material para el ateísmo, ¿no es cierto? Para decir, hay una gran contradicción en la Biblia. Pues también en la Escritura tenemos el relato paralelo, porque nosotros sabemos que Samuel, Reyes y Crónicas son relatos históricos paralelos de mismos hechos. Y respecto de ese mismo hecho nos dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. O sea, este pasaje nos dice que Dios tomó a Satanás como instrumento para tentar a David. David pecó y Dios sigue siendo, en la revelación total de la Escritura, sigue siendo santo y no es autor del pecado ni responsable por él. Luis Berkhoff nos dice: el problema de la relación de Dios con el pecado permanece como un misterio para nosotros. Puede decirse, sin embargo, que su decreto que permite el pecado, en tanto que hizo segura la entrada del pecado en el mundo, no significaba que Dios se deleite en la maldad, sino únicamente que Él consideró sabio permitir el mal para el propósito de su propia revelación, no obstante lo aborrecible que es el pecado de la naturaleza divina. El pecado siempre es odioso a Dios. Es decir, Dios aborrece el pecado, tiene hastío de él. Él lo juzga, Él lo quita con ira, no le produce ningún tipo de deleite. También podemos ver esto en la invasión asiria sobre Israel. Asiria invade Israel, la región de arriba, lo que está al norte de Judá, y dice que va a tomar al rey de Asiria como un instrumento. Le dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. El rey de Asiria en su mente no tenía ningún lugar que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Su pensamiento era violento, él estaba sediento de sangre y él iba a ir en contra de Israel. ¿Y qué es lo que dice Dios acá? Que él se iba a valer precisamente de ese pecado para juzgar a su pueblo. Asiria fue el instrumento de Dios. Y más adelante, en ese mismo capítulo, se nos dice que Asiria sería juzgado por Dios por ese pecado. O sea, que por haber sido instrumento de Dios, serían juzgados también por ese pecado, porque ellos son responsables también de ese pecado. Al respecto, Gretchen Magen nos dice: basta con que repasen, amigos míos, la historia de los tiempos bíblicos. Nación tras nación van apareciendo en el escenario de la historia. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Roma. Fueron naciones perversas, crueles, violentas y orgullosas. Pero, ¿cómo las presenta la Biblia? ¿Cómo presenta la Biblia incluso las matanzas violentas que realizaron en medio del pueblo de Dios? ¿Como derrotas del propósito eterno de Dios? ¿Como contravenciones de su gobierno del mundo? No, amigos míos. La Biblia presenta a estas naciones malas
como instrumentos inconscientes de la mano todopoderosa de Dios. El pecado, por lo tanto, hermanos, no es una desviación, no es algo que está fuera del decreto del consejo de Dios. Él lo utilizó también para su gloria. Y vamos a la tercera pregunta, que es, ¿alguien tiene un familiar incrédulo? Bueno, este familiar incrédulo se mantiene en ese pecado porque él lo quiere así o es porque Dios quiere que se mantenga en ese pecado. Entonces vamos a ir a responder esta consulta. La confesión de fe nos dice, en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Bien. Nuevamente concentrémonos en lo importante. Dice que Dios ciega y endurece a causa del pecado anterior. Los hombres pecadores pueden ser cegados y endurecidos por Dios. ¿Cuál fue el propósito de las parábolas? ¿Fue el ilustrar mejor una historia? ¿Fue el hacer una analogía? Jesús dice que no. Él venía a través de esas parábolas a endurecer y cegar el entendimiento de ellos para no ser sanados. También nos dice que Él les retira los dones que tenían y los deja expuestos a sus pecados, a las tentaciones del mundo, a sus concupiscencias. Vemos esto en Romanos capítulo 1, los versículos, Romanos capítulo 1, los versículos 24 en adelante dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios les entrega, les deja estar en su pecado y con ello endurecerse aún más. Vamos a uno de los pasajes más clásicos para entender un poco esto, y es el endurecimiento de Faraón. Antes del éxodo bíblico, nosotros vemos que Moisés negocia con el faraón, o no decir negociar ni siquiera, le dice que Dios quiere a su pueblo fuera. Y en 1, 2, 3, 4, 5, 6 ocasiones, por lo menos en el éxodo, se nos dice que dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón. ¿Quién está endureciendo el corazón de Faraón? Dios, Jehová, está endureciendo el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Pero al mismo tiempo, en el mismo libro se nos dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Faraón. Ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Dios está endureciendo el corazón de Faraón y Faraón está endureciendo también su corazón. Nos dice la Escritura también, he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. ¿Cuál es el propósito final de hacer todo esto? La gloria de Dios. Y no solamente endurecía el corazón de Faraón, sino también el de los egipcios. Dice que multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. ¿Quién hizo esto? Dios. Dios hizo todo esto. Al respecto, el apóstol Pablo nos dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa?
Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta respuesta debe ser satisfactoria para todos nosotros. No debe quedar ninguna duda. Dios así lo quiso. Al que quiera endurecer, endurece. Tiene misericordia del que tiene misericordia. Otro ejemplo lo vemos en los hijos de Elí. Eran sacerdotes que servían en el templo, pero que estaban al mismo tiempo cometiendo pecado de fornicación. Su padre les dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La indiferencia que ellos sintieron en su corazón a las palabras de su padre, a la reprensión de su padre, estaba precisamente producida por Dios para hacerlos morir. Al respecto, Charles Hawk nos dice, todos los intentos de los filósofos y teólogos para explicar este punto pueden ser declarados como fracasos y peor que fracasos. Porque no solo suscitan más dificultades que las que resuelven, sino que en casi todos los casos incluyen principios o conducen a conclusiones incongruentes con las llanas palabras de la palabra de Dios. Hermanos, concluimos. Primero, la providencia de Dios, como resultado del decreto eterno e inmutable de Dios, incluye la obra que Él hace respecto del pecado, por medio de las acciones voluntarias de sus criaturas, sin hacerse Él autor ni responsable del mal. Segundo, debemos aceptar como verdad tanto la soberanía, el decreto, la providencia de Dios, como también la responsabilidad y la voluntad del hombre. Y tercero, nuestra humildad es probada al aceptar estas verdades que no podemos explicar cómo interactúan, pero debemos reconocer al mismo tiempo que pertenecen al misterio que Dios ha querido reservarse. Hermanos, ¿acaso Dios no tiene derecho a cerrar la puerta de su habitación y guardarse cosas? Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las misteriosas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Bien, hermanos, esta es la clase. Tenemos tiempo para algunas intervenciones. Pastor, Alex. Amén. Gracias, hermano, por la enseñanza. Nosotros podemos ver que esta verdad es bastante natural para la Escritura. Tú citaste bastantes casos, incluso hay más. Obviamente no podías poner todo, pero a lo que ves que es bastante natural. O sea, cuando habla de Sansón, incluso cuando se enamoró de una filistea, y decía que era para que a través de eso el juicio de Dios se derramara sobre los filisteos. Pero Sansón dijo que, o sea, no se debía enamorar de ella, según la misma ley. O cuando Roboam, como predicó nuestro hermano Pablo, actuó de esa manera, cuando el pueblo le fue a consultar por los impuestos, él pecó, ¿cierto? Al no seguir el consejo sabio, pero también era para cumplir un juicio que el Señor había determinado hacer. Entonces hay muchos más casos, pero la cosa es que debemos entender que la Biblia no pide disculpas por enseñar esto, lo afirma lisa y llanamente, como tú dices, nosotros debemos creerlo porque ella lo afirma así, y no tratar de cerrar lo que para nosotros son cabos sueltos, pero que en la mente de Dios están perfectamente en armonía. Amén. Y también es importante hacer la distinción que en las acciones buenas, el Señor dice en Filipenses 2:13 que Él pone en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y podemos decir que ninguna acción buena nosotros la podríamos hacer por nosotros mismos. O sea, toda acción buena, Él la opera en nosotros, transformando nuestro corazón y haciéndola a través de nosotros. Pero en las acciones malas vemos que su intervención es mucho menos intensa. O sea, dice que obviamente están dentro de su decreto, pero como bien decía, por ejemplo, los pasajes que citaste, o los entregó, ¿cierto? Algo como los deja que en su pecado perseveren, o los endurece, en el sentido de que es lo mismo en realidad, o sea, que perseveren en su pecado, que lo entrega a las consecuencias de su propio pecado. Pero no es la misma intensidad cuando hablamos de una acción buena que cuando hablamos de una acción mala. Amén. Amén. La hermana Evelyn. Hermana Evelyn.
Ya, lo que pasa es que quiero ver si está bien lo que entendí. Que Dios tiene un decreto, ¿no es cierto? Y que usa el mal para su propósito y para su gloria. Ujú, Pero que el mal nace, es como que la fuente de donde nace el mal está en el corazón del hombre. ujú. ¿Eso es lo que entiende? Sí. Ya. Y lo otro que igual en la confesión dice y que uno también como que lo ve a diario, es como cuando los incrédulos son como expuestos al Evangelio y hay como dos personas que son expuestas y una reacciona arrepintiéndose y la otra persona no. Entonces uno dice como, pero ¿cómo esto no puede quebrantar el corazón de esa persona? Si, no sé, por ejemplo, yo cuando vi eso como que no pude no quebrantar mi corazón. Entonces, que ahí también es cuando se evidencia cuán endurecido está el corazón del hombre con su pecado. Eso. Sí, bueno, ese ejemplo es muy claro, que si supongamos tenemos dos hermanos gemelos, a los dos se les predica el Evangelio, uno cree y el otro no. ¿Qué es lo que hace que el hermano crea? Eh, no es más inteligente que el otro, no podríamos decir que entendió de mejor manera o tenía quizá una base intelectual detrás. Fue la gracia de Dios operada en él. Y por otra parte, podemos decir que Dios endureció también o le dejó estar en el pecado al que no creyó. Hermano Felipe. Sí, hermano, yo quedé con una duda con el primer punto que se habló, que cuando se dio el ejemplo de Jonás, ¿Ya? ¿cierto? Que estaba como la causa principal y la causa secundaria. Entiendo el tema de la causa principal, que es el decreto de Dios, pero en lo que es la causa secundaria, cuando los hombres, entre comillas, como tú decías, toman la decisión de arrojar a Jonás del barco, la duda que se me generó ahí es qué tanta decisión tiene el hombre o qué tanta decisión tuvieron ellos, porque por lo que yo entiendo, el Señor puso en el corazón de esos hombres arrojar a Jonás fuera del barco, si no me equivoco. Entonces, si es que el Señor puso ese sentimiento o esa idea en el corazón de los hombres, ¿hasta qué punto se considera decisión de ellos haberlos arrojado? Porque finalmente resistirse a ese sentimiento o pensamiento, como lo llamemos, que el Señor puso en ellos, como que me choca eso, como llamar a ese acto decisión de ellos, si finalmente fue el Señor el que colocó en ellos ese deseo, por así decirlo. Esa duda tengo, hermano. Bueno, hermano, me descolocaste con la... no, no. Bueno, puedo responder lo que dice en Romanos capítulo 9, de que, bueno, Faraón endureció su corazón. O sea, lo vemos ahí en ese pecado. Él endureció su corazón, no dejó ir al pueblo. Estos hombres también cometieron un pecado. Es un cuasi delito de homicidio, es decir, tirar a un hombre medio de una tormenta al mar es una muerte segura. Ahora, otra cosa es que no se haya dado eso. Por lo tanto, hablamos de pecado. Y la Escritura nos dice de que esa decisión fue 100% de ellos. Y al mismo tiempo la Escritura nos dice de que nada se resiste a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el hecho de que tú no lo entiendas es normal. Gracias, hermano. Sí, también hay que recordar que en esa historia Jonás, él confiesa que por causa de su huida, la tormenta que estaba cierto ahí en este momento,
Otra vez también en el Apocalipsis, cómo Dios cuida a su pueblo y cómo la ira del hombre se levanta una y otra vez. Y así como aprendimos en Malaquías, el sol de justicia se va a levantar, va a ser de gozo para su pueblo, pero va a ser de ira, de calor, de fuego eterno para los malos. Entonces siempre, en cada uno de estos ejemplos tenemos que estar viendo siempre el objetivo final, que es la gloria del Señor. Amén. Sí, solo aclarar algo respecto a la pregunta de Felipe, que él decía que Dios puso en ellos el deseo de lanzarlo, pero precisamente esa es la discusión y la aclaración que tenemos que hacer, porque en cuanto al mal, en realidad la palabra no llega al punto de decir que puso el deseo del mal, porque de hecho Santiago dice que Dios no tienta a nadie, no puede guiarnos al pecado. En Romanos 2 dice que su bondad nos guía al arrepentimiento, su benignidad nos guía al arrepentimiento. Es decir, para el bien, Él sí efectivamente pone el bien, el deseo del bien y el hacer, el querer y el hacer. Pero en el mal, sin perjuicio que está en sus decretos que ese hecho ocurra, no dice la Biblia que Él pone el deseo del mal, el deseo mismo, la intención de hacer lo malo. Amén. Entonces eso también debemos tener cuidado de Claro. afirmarlo, porque ahí haríamos a Dios autor del pecado. Claro. La pecaminosidad de las criaturas procede de ellas mismas, no viene de Dios. Y ya tenemos que finalizar la clase ya que estamos un poco pasados. Para finalizar vamos a contar una pequeña anécdota. Resulta que un padre tenía a su hijo, el padre está un enfermo terminal en el hospital y le dice a su hijo: ¿sabes, hijo? Tengo la respuesta. Anoche Dios me dijo cuál era la explicación a la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y el hijo le dice: papá, dímelo. Y él le dijo: es, y se murió. Así que no podemos saber esa respuesta. Bien, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar para dedicar este tiempo para que el Señor atesore todas estas cosas en nuestro corazón.